Desde Bogotá, Distrito Capital, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, presenta su informativo nacional Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos, con toda la información, desde el tejido de comunicadores que nos cuentan paso a paso la información más relevante desde sus territorios en la presente semana. Nepurudí Noticias, Comisión de Comunicaciones de Gobierno Mayor. Abrazo cordial desde la señal digital de la Comisión de Comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. En nombre de la mayora Miriam Chamorro Caldera, representante legal de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y la mayora Alba Cecilia Palechor, comisionada de Comunicaciones, les damos la bienvenida. Esto es Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. A partir de este momento, toda la información que contribuye al tejido social y el fortalecimiento cultural de nuestros pueblos. Les saluda Freddy Rodríguez Sánchez. Bienvenidos. Estos son los titulares que marcan la agenda en Nepurudí Noticias. Se adelantó la mesa técnica para la subcomisión del Plan de Alimentación Escolar, PAE. Esto con la finalidad de realizar procesos de revisión y ajustes pertinentes para la contratación de los diferentes operadores. Ya se encuentran en territorio la Comisión de Salud de Gobierno Mayor en la socialización de la construcción del modelo de salud propia para los pueblos indígenas. Se firmó el acta de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas. Tenemos los ejes estructurales aprobados. Iniciamos nuestros talleres de formación en comunicación propia y apropiada, en podcast, fotografía y video. Ventana al territorio. Se adelantó el Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, reunión en la que estará presente el movimiento indígena y campesino de Tunguaraú. Un gigante viene por el corazón de la Amazonía. Son los titulares que marcan la agenda en Nepurudí Noticias. Mucha atención que el 29 y 30 de septiembre las organizaciones indígenas, entre ellas el Gobierno Mayor, participaron en la mesa técnica para la revisión, ajuste y financiación del Plan de Alimentación Escolar PAE. De esta forma, se avanzó hacia un PAE indígena propio, construido desde las realidades y que responde a las necesidades específicas de los pueblos indígenas. El mayor José Hildo Pete Vivas, secretario de la mesa CONCEPI. Bueno, el balance de hoy creo que ha sido productivo, primero que todo porque ya teníamos una ruta de trabajo. Ten en cuenta que el mes pasado también nos reunimos 2 días de trabajo y no alcanzamos a consolidar el documento referente a la guía de la operatividad de la resolución 18858. En ese sentido, hoy creo que hemos avanzado. Consideramos que ha sido oportuno y podamos tener el documento ya consolidado para que haya una orientación directa a las comunidades, a las autoridades y más a las entidades territoriales. Ya de acuerdo con ese documento consolidado, pues ya sería, pues nos colocarán situaciones como siempre ha sucedido, pero pues obviamente la guía es una guía práctica de operativizar en el marco del Plan Alimentación Escolar. A esta hora, escucha la señal de Radio Gobierno Mayor. Desde Bogotá, Distrito Capital, sintoniza nuestro streaming y sigue disfrutando de su buena programación, música intercultural, noticias, entretenimiento, procesos educativos, formación a través de la palabra de nuestros mayores y mayoras. No te despegues de la señal, sigue en la sintonía de Radio Gobierno Mayor, la voz de los pueblos originarios de Colombia. Antes de la partida de la Comisión de Salud de Gobierno Mayor al territorio en la socialización del modelo propio de salud, escuchamos a algunas de las reacciones en cuanto a las falencias que tiene el pueblo indígena en el territorio. Estamos realizando un evento de carácter nacional
hemos convocado a las autoridades de territorios, a nuestros sabedores, sabedoras. Pues esta convocatoria va de parte del gobierno mayor aquí en Bogotá. El objetivo de este evento es, pues de acuerdo al decreto 0480 de este año, pues tenemos esa facultad y autonomía para construir el sistema indígena propio, de salud propio, intercultural. Entonces pues estamos hoy en esa actividad. Entonces eso con el objetivo para que las comunidades y los pueblos indígenas, los territorios indígenas, podamos como igualmente construir una política pública en materia de salud propio en los resguardos indígenas a nivel nacional. Entonces pues en eso estamos, en ese evento estamos hoy con las autoridades y con estos sabedores, sabedores espirituales, sabedores territoriales, sabedores culturales. ¿Cuál es el tema en su región, en su territorio, el cual deben prestarle mucha atención en temas de salud? Pues en eso estamos hoy, pues, por ejemplo, cómo fortalecer el sistema de los conocimientos ancestrales, ¿sí? Desde la espiritualidad, desde la ancestralidad, cómo dar un giro hacia la perseverancia, hacia la eficaz prestación de salud hoy en los territorios indígenas. Entonces, igualmente, pues en este momento debe haber esas políticas vinculantes entre la parte de la occidentalidad y la parte de ancestralidad. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a su comunidad? A ver, pues en este momento darle pues como esa expectativa de que las comunidades indígenas, las organizaciones indígenas, hemos dado un primer paso en el tema de la salud propia, intercultural también. Entonces pues la idea es cómo presentar una propuesta claro, contundente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud para que se dé viabilidad en materia de la parte de gestión administrativa, ¿sí? Porque de eso se trata el tema del CISPI. El CISPI es un sistema integral, ¿sí? Para que realmente llegue esta atención de salud, ¿sí? Tanto propio y occidental hacia los resguardos y pueblos indígenas. En verano, unidad también namamu bedeada. Namamu mo bedebua Luis Ángel Hindramaba. Na momento de muna nama coba eda trahaba nang mangsispi manane para urunia humana mu pede urunia mu tachempena pede pada urunia nama evento to ohun da menaburu para que tajimi mo bichaba en verano tajembera mimo ba harari también gobierno sama-sama tabe de man salud del CISPI manata. Entonces manda japonés de bajar a man la construcción de un modelo propio en salud propia casi. Pero manda a la tanto japonés de chapa vida y en Venezuela kita man mensaje de mamá para mandar a China unidad de nada más gobierno mayor de pena. Al aire, la señal de Radio Gobierno Mayor, la voz de los pueblos originarios de Colombia. Le contamos, le informamos, con toda la información, desde el tejido de comunicadores que nos cuentan paso a paso la información más relevante desde sus territorios en la presente semana. Nepurudí Noticias, Comisión de Comunicaciones de Gobierno Mayor. Y mucha atención que se llevó a cabo el espacio autónomo de la Mesa Permanente de la Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, en donde se abordan temas como el Plan Integral de Atención, Inclusión y Garantía de Derechos de las Personas Indígenas con capacidades diversas, dones y habilidades y la protocolización del Sistema Nacional de Cuidado. De los cuales se derivan 15 programas y un total de 28 acciones.
y voy a leer los ejes estructurales, que son como los bloques grandes. El primer eje, implementación del Plan Integral de Atención y Garantías de los derechos de las personas indígenas con capacidad, dones, habilidades y capacidades diversas, y diseño y concertación del plan de acción y seguimiento. En este tenemos 5 acciones. El segundo eje, mejoramiento y adecuación de la infraestructura social, comunitaria, educativa, institucional para las personas indígenas con discapacidad, dones, habilidades y capacidades diversas, en el cual se concertaron 4 acciones. El tercer eje, formación integral para la garantía de los derechos de las personas indígenas con discapacidad, dones, habilidades y capacidades diversas. Un cuarto eje, con 8 acciones. Un cuarto eje, garantizar el acceso a la salud propia de las personas indígenas con capacidades, dones, habilidades y capacidades diversas, con 3 acciones. Y un quinto eje, garantizar la educación propia integral a las personas indígenas con discapacidad, dones, habilidades y capacidades diversas, con 2 grandes acciones. Y el sexto y último eje, promover la empleabilidad, la productividad, dignidad y la soberanía y autonomía alimentaria, con 6 ejes. Entonces en total serían 6 ejes con 15 programas y las 28 acciones. Y en el acuerdo 170, el componente indígena del Sistema Nacional del Cuidado, como las mujeres somos tan estrictas y coordinadas, nos salieron exactamente 28 acciones también. En esta tenemos el primer eje, el eje espiritual y cultural, 3 acciones. El segundo, el eje territorial y cuidado de la madre tierra, con 4 acciones. El tercer eje, el eje de gobierno propio, con 3 acciones. El eje de salud propia, 1 acción. El eje de educación propia e intercultural para el cuidado, 1 acción. Eje de autonomía económica para el cuidado, 2 acciones. Eje de soberanía, autonomía alimentaria, 4 acciones. Eje de inclusión social y diversidad, 5 acciones. Eje de formación y fortalecimiento, 3 acciones. Y el número 10, el eje de dotación e infraestructura para el cuidado, 2 acciones. Ese es como el resumen de la concertación. Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, presenta su informativo nacional, Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Toda una red de comunicadores indígenas desde los territorios que nos cuentan paso a paso las noticias más importantes durante la presente semana. Nepurudí Noticias, el informativo de Gobierno Mayor. En los últimos días se dio inicio a la primera sesión en la formación en comunicación propia y apropiada en podcast, fotografía y video para los pueblos indígenas. Esto con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas. Mi nombre es Lenis Cámbar, Guayú Pieyu, soy del territorio indígena Alacat, hago parte del pueblo Guayú. La mayora Alba, conjunto a Lucy, ha tenido la oportunidad de ir a mi territorio y nada, feliz. Pues pienso que este proyecto está súper completo y pues más porque muchos jóvenes de mi territorio hacemos parte de un semillero audiovisual. Entonces creo que con esto podemos ir fortaleciendo nuestros conocimientos en cuanto al tema audiovisual. Mucho gusto, un saludo a todos los compañeros que están en este espacio. Mi nombre es Enos Arias, yo soy de la Sierra Nevada de Santa Marta, pueblo Cancuamo, en la entrada de la sierra a 1 hora de Valledupar, y me parece interesante esta capacitación que vamos a ver, me parece muy completa porque creo que muchos de los comunicadores indígenas empezamos en el tema radial y este formato de programas de audio, este formato como nuevo se podría decir, nos parece interesante también para seguir contando esas historias y que queden ahí latentes, porque este formato nos da esa facilidad de que queden para estar disponible en cualquier momento. Entonces, emocionado y que va a seguir aquí aprendiendo y escuchando a todos ustedes. Muchas gracias. Les doy un saludo fraterno desde mi territorio ancestral,
Juan Lugar del pueblo Camshavia desde Siundoy, Putumayo. Me place mucho poderme unir a este encuentro de territorios desde todas las latitudes de nuestro territorio nacional y del mundo, donde están diferentes hermanos indígenas. Gracias. Pues agradecerle al Gobierno Mayor por ese programa pues tan completo, diría, en la parte de comunicación propia y apropiada. Pues soy del pueblo cubeo San José del Guaviare, venimos manejando un colectivo y pues todo este tema pues de podcast y la parte radial, como le decía el compañero, es lo que más utilizamos pues en territorio, que es lo que más podemos manejar y que se nos facilita cuando estamos dentro de nuestros territorios, y pues tener ese apoyo y ese complemento de diferentes pues programas que podemos manejar prácticamente desde el teléfono es algo que pues nos ayuda bastante. Pues agradecerle a, pues, ya, Gobierno Mayor, y espero aprender demasiado en todo este curso. Al aire, la señal de Radio Gobierno Mayor, la voz de los pueblos originarios de Colombia. Desde Bogotá, Distrito Capital, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, presenta su informativo nacional Nepurudí Noticias. Tras una jornada de diálogo con las bases, el movimiento indígena de Tungurahua anunció que da un ultimátum al gobierno de Daniel Noboa para que cumpla con sus demandas, en el contexto del paro nacional llevado a cabo por la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, CONAIE. La organización, que representa a los pueblos Chipuleo, Zaguatoa, Quizapincha, Salasaca y Tomabela, detalló 8 resoluciones, entre ellas que Noboa cumpla con las promesas de campaña, como no incrementar el IVA, no eliminar el subsidio en las gasolinas y que se ejecute una mayor inversión a la salud y la educación. Tenemos las reacciones en el territorio. No hemos estado exigiendo al pueblo salir con las multas o pasar listas, como mencionan la gente mestiza, diciendo que los pueblos indígenas estamos aquí acompañando. Por lo tanto, pueblo ecuatoriano, pueblo indígena de la provincia de Tungurahua, somos unidos y estaremos unidos hasta el último día que esta resistencia que termine. Franklin Casicana, secretario del Movimiento Indígena de Tungurahua, dio a conocer el pliego de exigencias nacionales, entre ellas la derogatoria inmediata del decreto 126 y construcción de un plan de transición con focalización justa del diésel para pequeños productores y transportistas comunitarios, reducción del IVA al 12%, fin de impuestos regresivos y establecimiento de una justicia fiscal progresiva que cobre a grandes evasores y fortunas, declarar en emergencia la salud y educación, el pago de la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados, equiparación salarial real, garantizando que el ingreso básico cubra la canasta familiar y se acerque a los estándares internacionales, tomando el ejemplo de los Estados Unidos. Exigimos la restitución del TVMIC y medios comunitarios que han sido sancionados y funcionarios que ordenaron la censura, transparencia total en la distribución de la pauta oficial. 9. Rechazo absoluto a la Asamblea Constituyente, impuesta por decreto. Respete a la Constitución de Montecristi del 2008. Daniela Llerena, gobernadora de Tungurahua, señaló que hará llegar de manera inmediata las peticiones entregadas por el movimiento indígena de Tungurahua al presidente de la República. A la vez rechazó la presencia en estos espacios de personas que no son parte de las comunidades indígenas. Cada uno de los gobernadores que se encuentra esta mañana aquí son los dirigentes directos con los que nosotros hemos podido conversar, no esos falsos dirigentes que vienen a presentarse sin ser de ninguna comunidad ni de ningún pueblo. Gracias a ustedes por este diálogo, porque es el mejor camino y la mejor vía para llegar a consensos y acuerdos, con el fin de beneficiarse no a título personal como se ha mencionado, sino es un bien común. ¿Qué significa esto? Que es para todos ustedes. Por eso es que ellos están aquí manteniendo este diálogo abierto, no como en otras ocasiones que nos han mencionado también nuestros gobernadores, que se han reunido a puerta cerrada y la gente no sabe cuáles son los acuerdos ni cuál ha sido el tipo de conversación que hemos mantenido. El día de hoy estamos aquí abiertos y se le va a hacer llegar este documento a nuestro señor presidente. Es importante también mencionarles a ustedes que hay ciertos aspectos y temas que lamentablemente están tergiversando la información,
como por ejemplo el tema de decirles terroristas. En ningún momento se ha mencionado que ser indígena es ser un terrorista. No, en ningún momento. Reportó Noé Vargas. Radio Centro, desde el centro del Ecuador. A esta hora, escucha la señal de Radio Gobierno Mayor. Desde Bogotá, Distrito Capital. Sintoniza nuestro streaming y sigue disfrutando de su buena programación. Música intercultural, noticias, entretenimiento, procesos educativos. Formación a través de la palabra de nuestros mayores y mayoras. No te despegues de la señal. Sigue en la sintonía de Radio Gobierno Mayor, la voz de los pueblos originarios de Colombia. Mucha atención que un gigante viene por el corazón de la Amazonía. Es la minería, rompiendo el equilibrio de la selva, los ríos y la vida misma. Pero los pueblos seguimos de pie cuidando, resistiendo y defendiendo lo sagrado. La lucha no es solo nuestra, es de todos quienes creemos en el futuro con agua limpia, selva viva y territorios libres de destrucción. ¿Qué pasa cuando un gigante viene por el corazón de la Amazonía? En Putumayo, ese gigante se llama minería. Este territorio es donde los Andes abrazan la Amazonía. Aquí nacen los ríos cristalinos, habitan especies únicas que perviven pueblos que han cuidado la montaña y el río como sagrados. Es una de las regiones con mayor diversidad natural y cultural del planeta. Pero desde 1973, cuando se descubrió cobre en Mocoa, esta riqueza está en la mira de la minería metálica. Hoy, la empresa Copper Giant Resource Corp tiene concesiones sobre 7.830 hectáreas, un área 3 veces más grande que Medellín, a solo 10 kilómetros del casco urbano. Y no se detienen ahí, buscan extenderse hacia el Cauca, poniendo en riesgo el corredor andino-amazónico, el único que aún garantiza el tránsito de especies entre el Pacífico, los Andes y la Amazonía. No es solo el suelo lo que está en juego, son los nacimientos de agua, los ecosistemas, los resguardos indígenas y las familias campesinas que dependen de este territorio. Frente a este panorama, las comunidades no se quedan en silencio. Desde marzo de 2025, la Carpa de Resistencia de Pueblo Viejo permanece activa día y noche como símbolo de dignidad y defensa del agua. Y desde colectivos locales se levantan expresiones artísticas, encuentros de palabra y espacios culturales para recordar que la vida no se negocia. Defender el agua es defender la vida para la humanidad entera. Si abren minas, aquí el río dejará de cantar, pero si resistimos, Putumayo seguirá siendo semilla de esperanza. Infórmate, comparte la palabra de quienes luchan, apoya las acciones pacíficas y los espacios de resistencia, porque la vida no es un recurso, es sagrada. Caipimicanchi, aquí estamos. Desde el proceso de autoridades tradicionales indígenas, Gobierno Mayor, presentamos Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Comisión de Comunicaciones, Gobierno Mayor. Con estas voces y noticias cerramos la edición de esta semana en Nepurudí Noticias. Gracias por sintonizarnos. Les acompañó Freddy Rodríguez Sánchez. Recordemos que la unidad y la palabra viva son la fuerza de nuestros pueblos. Hasta pronto.